Saludamos muy especialmente a las personas que nos siguen en la televisión, los enfermos, las personas ancianas. No olviden que mientras ustedes participan en esta Eucaristía, el Señor está cerca de ustedes, está junto a ustedes, viviendo también con ustedes dolor. Hoy es el primer domingo de Cuaresma, que tradicionalmente se llama el Domingo de la Tentación. Y el Evangelio nos hace el recuerdo de esta ambientación del lugar donde fue tentado el Señor Jesús, el desierto. El evangelista San Marcos nos presenta la síntesis de esta tentación. No la describe como los otros evangelistas, sino que nos lleva al núcleo de la tentación. Por eso primero recordemos el lugar donde Jesús fue tentado. Jesús, el Señor, entra en el desierto. Pero entra en el desierto y va empujado por el Espíritu al desierto. Empujado al desierto indica que en este acontecimiento de la tentación está unido al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Cristo, el Señor, desde siempre ha estado unido al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Por ejemplo, en el momento de la encarnación, desde esta anunciación que le hiciera el ángel que le indica a la Virgen María, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Espíritu te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Ahora, en el desierto, el Espíritu acompaña a Jesús. Es más, lo lleva el Espíritu al desierto. Ir al desierto es entrar en el camino del misterio de Dios. Jesús, el Señor, en el desierto debe escuchar a Dios. En el desierto, Dios habla a su pueblo. En el desierto, en este silencio del desierto, habla a Jesús. Jesús, en el desierto, no encuentra apoyo material. Se halla frente a las preguntas fundamentales de la vida, a las preguntas esenciales de la existencia del hombre. En el desierto, Cristo es impulsado a ir a lo esencial, a Dios. Segundo, empujado por el Espíritu, entra en el desierto. Nos preguntamos, ¿y qué hace Jesús en el desierto? Busca a Dios. ¿Por qué? Recordemos el episodio anterior. Jesús, unos versículos antes de entrar en el desierto, fue bautizado. Y dice en el bautismo, se rasgaron los cielos y el Espíritu descendió sobre él. Marcos 1:10. Por eso es importante recordar este acontecimiento. Jesús, el Señor, está por el bautismo, en este momento del bautismo, lleno del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu con Jesús, el Espíritu que descendió, lo conduce, lo empuja al desierto y lo acompaña. Y en el corazón de Jesús, cuando está entrando en el desierto, sigue el eco de la voz que había escuchado en el bautismo. El Padre le había dicho, Marcos 1:11, este es mi Hijo el amado. Y en esa soledad del desierto, Jesús, el Señor, en el silencio del desierto, escucha aún más el eco de Dios su Padre. Este es mi Hijo amado. Y se pregunta por Dios,
y pregunta a Dios. Dentro del desierto, mientras está en el silencio, viene la experiencia de todo judío, que con las palabras del profeta Isaías dice así: es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Isaías 45, 15. Y el Señor Jesús en el desierto se pregunta por Dios, le pregunta a Dios, el Dios escondido, el Dios de Israel. ¿Han visto cómo el Espíritu lo empuja y le hace cuestionar en el corazón? Le hace buscar a Dios, al Dios escondido, al Dios de Israel. ¿Cuántas veces nosotros, ustedes, queridos hermanos, en el silencio le preguntan a Dios? Busquemos a Dios, busquemos al Señor, al Dios escondido, al Dios de Israel. Y Dios, ahí en el desierto, está con Jesús y se deja buscar por el Señor. En el desierto, tercero, es tentado. Al entrar empujado por el Espíritu en el desierto y buscando a Dios, en ese momento es tentado en el desierto, en medio del desierto, inmerso en el silencio, entrando en el misterio de Dios, es tentado. Jesús, el Señor, es tentado a creer solo en Él, porque en el desierto solamente se descubre Él. Es tentado a olvidarse de Dios, pero no cae en la tentación. Se encuentra con el tentador y la tentación, que no pueden contra Él. ¿Cuál es la tentación que tiene Jesús? Romper con Dios. No tener una alianza con Dios su Padre, olvidarse de Dios y pensar solamente en las fuerzas del hombre. ¿Cuál es la tentación de nosotros? Creer que yo lo puedo todo, que yo soy capaz de conquistar el mundo, que yo soy capaz de construir altas torres como Babel, que yo soy capaz de ser el juez de todos, que yo soy el único Salvador y que no necesito de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta misma tentación? La tentación de romper esta relación con Dios, de olvidarnos de la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. De olvidarnos de Dios. Esa es la gran tentación. Se recuerdan las primeras páginas del Génesis. ¿Qué haces tú obedeciendo a Dios?, le dice la serpiente. Serán ustedes como dioses. Y ahí viene que nuestros primeros padres caen en esta tentación. Rompen con la relación con Dios. No se dejan amar por Dios Padre. Esa es la tentación, el núcleo de la tentación que nos está narrando el evangelista Marcos. Romper con Dios. Jesús, el Señor, tiene una relación profunda, una relación de hijo con su Padre, una relación filial, donde Él en el desierto, en esa soledad, buscando a Dios, sigue escuchando y cree en la declaración de su Padre: eres mi Hijo el amado. Cree en el amor de Dios Padre. No es autosuficiente. Busca a Dios porque Dios es su fundamento. No cae en la tentación. Vive unido a Dios por el Espíritu Santo, que es amor. Y por eso sale victorioso de esta tentación, viviendo una vida según el Espíritu de Dios.
no se deja llevar por la fuerza del tentador. ¿Qué quiere entonces el tentador? El tentador y la tentación intentan dividir. Que Jesús, el Hijo de Dios, rompa esta relación filial. Rompa este vínculo de amor con Dios. Jesús, el Señor en el desierto, hace un discernimiento y vence a la tentación. Y el discernimiento consiste en esto: actuar simplemente yo, estar totalmente independiente de Dios, pensar que mis fuerzas me bastan y soy suficiente con la fuerza de mi inteligencia, con las capacidades de mis manos. Y Jesús no cae en esta tentación. No deja que el tentador corte esta relación entre el Hijo y Dios su Padre. Ese es el discernimiento que también nosotros debemos hacer. Y el discernimiento es: ¿me basto a mí mismo? ¿Soy yo autosuficiente? ¿Cómo vence Cristo esta tentación? Manteniendo su relación de hijo con Dios. Y el tentador quiere destruir la relación con Dios. El tentador quiere presentar a Dios como enemigo del hombre. ¿Qué haces?, le dice la serpiente, obedeciendo a Dios. A nuestros primeros padres le insinúa este tentador y ellos caen en la tentación. Rompen su relación con Dios. En cambio, Jesús, el Señor, mantiene la armonía, la relación con Dios. Y es por eso que el evangelista San Marcos hace esta síntesis clara. Presenta a Jesús, el Señor, como el nuevo Adán, como el nuevo hombre, rodeado de fieras y servido por los ángeles. Fieras y ángeles. Estas figuras nos transportan a la situación original de Adán antes del pecado, cuando gozaba de la amistad, de la relación con Dios, que el profeta Isaías se la recuerda al pueblo. Isaías 11:6. Esta relación armoniosa, donde se renueva el paraíso que nuestros primeros padres habían perdido por haber sucumbido en la tentación. Pero Jesús aparece victorioso porque sigue esta relación con Dios, y he ahí la armonía entre las fieras que hay en el desierto y los ángeles que nos hablan de Dios. Terminamos, hermanos, pero preguntémonos: ¿sabemos nosotros dejarnos conducir por el Espíritu Santo y entrar en el desierto de nuestra vida? Jesús entra conducido por el Espíritu al desierto y no deja que el diablo divida esta relación filial, esta relación amorosa entre Él, que es Hijo, y Dios su Padre. Mantiene unida esta relación, este vínculo. En la Sagrada Escritura, cuando se habla del matrimonio, se dice: lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y Dios nos ha unido a nosotros para que seamos siempre sus hijos. Lo que Dios ha unido por su amor, que no lo separe, que no lo divide el diablo. No dejemos, queridos hermanos, que nos separen de Dios, que corten esta relación profunda y esencial con Dios Padre. Jesús el Señor vence y aplasta el mal. ¿Y qué es lo que anuncia después? El reino de Dios. Después de esta tentación,
después de vencer al tentador y a la tentación, que quieren dividirlo, que quieren separarlo de Dios Padre, Jesús anuncia: el reino de Dios está cerca. Dios está cerca. Dios ha estado conmigo en el desierto, porque sabe que Dios está siempre junto a él. Y por eso anuncia a Dios y proclama: el reino de Dios está cerca. Marcos 1:14. ¿Qué significa el reino de Dios está cerca? El reino de Dios, Dios estaba conmigo. Dios estaba unido a mí. Dios me seguía hablando de amor, me decía hijo, y el tentador no pudo romper esta relación. El tentador no pudo dividir lo que Dios siempre había unido. El tentador también en nuestra vida quiere separarnos de Dios. Quiere que tú no sigas siendo hijo. Quiere decirte que tú te bastas a ti mismo. Sin embargo, tú y yo, como hombres, mujeres, cristianos, necesitamos a Dios. Y por eso Jesús, hoy en este domingo de la tentación, anuncia a Dios, proclama que el reino de Dios, que Dios está cerca. En el desierto, Jesús el Señor hace un discernimiento. ¿Cómo? Buscando a Dios. En el desierto supera la tentación y al tentador. Busca al Dios escondido, al Dios de Israel, y lo encuentra en la soledad del desierto. Y por eso anuncia el reino de Dios. El reino de Dios, Dios está presente, Dios está cerca. Y nos dice: conviértanse, es decir, que el hombre como hijo de Dios siempre viva unido a Dios su Padre. Queridos hermanos, el reino de Dios está cerca, está en medio de nosotros, anuncia el Señor, está en el corazón, en el profundo del corazón de cada uno de nosotros. No dejemos que el tentador y la tentación nos dividan lo que Dios ha unido. Y Dios nos ha unido por siempre y para siempre en su amor. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. El reino de los cielos está cerca. Conviértanse, crean que Dios es amor y está dentro de mi corazón.